Hace 40 años éramos un país muy pobre y hoy estamos mejor que cualquier otro país latinoamericano. Nadie lo duda eso y usted lo sabe. Usted ha visto cómo en otros países se van sucediendo crisis tras crisis, mientras acá crecimos, generamos empleo, generamos también aumento de salarios. No tire eso por la borda. No se meta ahora en proyectos que han fracasado en el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica. ¿Tenemos problemas? Sí. Tenemos inequidades que hay que ir corrigiendo y nosotros las vamos a corregir. Una de las peores inequidades que tenemos en este momento es el de las jubilaciones. Hay muchos pensionados que no logran vivir con lo que están ganando. Por eso nosotros estamos proponiendo aumentar todas las jubilaciones a 1.200.000 pensionados y también los vamos a liberar de tener que pagar las contribuciones, de tal manera que no tengan que vender su casa para poder pagar las contribuciones. Un 7 para Chile, eso es lo que queremos. Gracias, señora Matei. Comenzamos saludando a los candidatos presidenciales que están. Número 7 para Evelyn Matei, de la Alianza. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señora Matei. Esta es una pregunta de la prensa austral de Punta Arenas. Los incentivos que se aplican actualmente para las zonas extremas son objeto de muchas críticas. ¿Qué otras políticas públicas implementaría usted para el poblamiento y desarrollo de estas zonas que por demás son territorios estratégicos relevantes? Tenemos una nueva ley para las regiones extremas. Por primera vez tenemos una ley que va a durar durante mucho tiempo y eso, a mi juicio, si se potencia bien, si salimos a buscar empresarios a China, a la India, a muchos otros lugares, realmente puede atraer muchísimas inversiones en la parte del extremo sur y también del extremo norte. Sin embargo, hay muchas otras cosas todavía por hacer. Ambos extremos tienen maravillas en materia de turismo. Y en ese sentido hay que ver cómo se incluyen en paquetes turísticos, porque la gente viene, por ejemplo, solamente a las Torres del Paine o viene solamente a San Pedro de Atacama, están un par de días y se van. Lo que hay que hacer es desarrollar circuitos turísticos de tal manera que la gente se quede bastante tiempo más. Tenemos que además preocuparnos en el norte del agua y en el sur de la conectividad. Por ejemplo, el tema del aeropuerto de Natales es absolutamente imprescindible. Los dos embalses en Utah y en el Valle de Azapa también son imprescindibles. No podemos permitir que el agua del invierno boliviano se vaya a todo el mar, se pierde ese agua preciosa, pero además contamina las playas justo cuando la gente va allá a bañarse. Son temas, en el norte además hay un tema de la multiculturalidad que hay que sacarle mucho partido. De tal manera que si nosotros logramos atraer inversiones, si logramos, como además nosotros proponemos, que esas inversiones dejen dineros en las localidades. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que si una minera se instala aquí en Ovalle, que va a invertir, por ejemplo, $1.000 millones, que deje $10 millones en Ovalle, que Ovalle decida dónde lo va a gastar. Si eso lo mismo lo hacemos en Punta Arenas y en Arica, vamos a andar muy bien. Una pregunta que es común para todos ustedes es la siguiente. Una característica de un buen líder, de un buen presidente, que finalmente lo que estamos eligiendo, es saber priorizar, poner sus énfasis en algún punto específico. Quiero saber cuál es para ustedes el problema más grave, más urgente, que afecta a los más de 10 millones de chilenos que viven en las regiones y cuál es su propuesta para enfrentar ese problema. El principal problema de las regiones es la inequidad. Para un niño que nace en un pueblo pequeño es muy difícil llegar a una buena universidad, muy difícil. Por lo tanto, el tema de la educación lo tenemos que enfrentar con mucha seriedad. Parte por tener buenos profesores, parte por tener buenas educadoras de párvulo, y para tener buenos profesores y educadoras tenemos que tener también mejores sueldos. Nosotros estamos proponiendo que los profesores y educadoras que naturalmente aprueben el test partan ganando 600.000 pesos. Es lo mínimo para un profesional. Y que además se les pague extra a aquellos profesionales que se vayan a los colegios donde hay más niños vulnerables. Si nosotros no enfrentamos la inequidad con la educación, vamos a seguir siendo un país como hoy día.
Precisamente en el tema de educación, en su programa de gobierno, usted plantea entregar un subsidio directo a las familias para que puedan pagar por colegios subvencionados que tienen copago. ¿No es eso incentivar a la gente a salir de los colegios públicos gratuitos e irse a la educación subvencionada? Porque ese también lo pueden llevar a los colegios públicos y nosotros le estamos pidiendo a los colegios esos que cobraban copago que para poder recibir ese subsidio dejen de cobrar el copago. O sea, que sean gratuitos, porque lo que queremos justamente es mucho mayor integración entre los niños y no que vayan los niños que pueden pagar a unos colegios y los niños que no pueden pagar a otros colegios. Señora Matei, buenas noches. Número uno. Una pregunta del diario El Austral de la Araucanía. La generación de hidroelectricidad parece ser, a juicio de los expertos, la más adecuada para solucionar el problema energético chileno. Sin embargo, en varias regiones hay movimientos de rechazo a estas ideas. ¿De qué manera se podría compensar eficazmente a las comunidades afectadas, más allá del simple cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, para poder avanzar con estos proyectos? La generación hidroeléctrica es muy limpia, pero tiene complejidades graves. Y es que muchas veces entra en conflicto la generación eléctrica con el riego de los agricultores. Y de ahí, y muchas veces también, sobre todo en las centrales de pasada, hay también un reclamo porque afea muy fuertemente el paisaje y la gente eso no le gusta. Nosotros lo que estamos proponiendo es que exploremos nuevas formas de electricidad, pero con un comportamiento muy activo del gobierno. Por ejemplo, en el norte existe la posibilidad de la energía termosolar. La energía termosolar es muy cara de instalar. Se requieren esos espejos, se requieren esas instalaciones donde va el agua. Requieren además sales. Fíjense que para generar 100 megas se requieren 110 millones de dólares en sales. Sin embargo, después es muy barata de operar, porque lo único combustible que usa es el sol. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que los que se instalen en el norte para producir energía termosolar puedan efectivamente rebajar una parte fuerte de la inversión inicial de los impuestos. Esto además nos permitiría desalinizar agua en forma barata y bombear agua en forma barata también, porque al final desalinizar y bombear es básicamente energía. Si tenemos energía más barata en el norte, vamos a tener también agua. Respecto del sur y también de todo el resto del país, creo que hay que avanzar fuertemente en la energía geotérmica. Hay otros países que también están en la cuenca esta de los volcanes y de los terremotos que tienen una buena parte de su energía en forma geotérmica. Para ellos también estamos proponiendo facilidades tributarias. Gracias. De sus rivales, sea que estén aquí o no estén aquí en la mesa, ¿quiénes creen ustedes que tienen las ideas más equivocadas para Chile y por qué? ¿Y quién de sus rivales, aparte de ustedes mismos por cierto, tienen las mejores ideas para Chile? Tengo coincidencias con Marco Enrique Ominami respecto de su pasión por la educación pública. Me encanta eso. Con Ricardo Israel por su pasión por el mejor desarrollo de las regiones. Con Alfredo Sfeir por su pasión para defender el medio ambiente. Y en eso concuerdo con los tres y me parece que son temas que realmente a los chilenos le importan enormemente. ¿Qué es lo que me preocupa? Y he escuchado de todos un poco temas que me preocupan, y es que quieren introducir algunas medidas que realmente creo que pueden terminar con el crecimiento de Chile. Y la verdad es que los trabajadores lo que necesitan es trabajo, mejores remuneraciones, mejor calidad de vida, eso es lo que buscan. Y eso realmente tenemos que introducir formas de mayor equidad, pero también de mayor capacitación. No mencionó entre las personas con las que tiene acuerdos en temas a Michelle Bachelet, que está ausente hoy. ¿Diría también que tiene acuerdos importantes con ella o son más las diferencias? La verdad es que como no se conoce el programa es bien difícil saber si uno tiene muchas... porque no sabemos si quiere asamblea constituyente o no, no sabemos si va a eliminar el FUT o no, no sabemos. Son 50 medidas que son muy sueltas unas con otras, cosas que alguna vez ya había también prometido antes, que no se habían cumplido, otras cosas que se están cumpliendo por el actual gobierno. Entonces es súper difícil saber cuánto grado de cercanía o lejanía tenemos.
¿qué es lo primero que pasaría en Chile el 11 de marzo de 2014 si alguno de ustedes gana la elección presidencial? Franco. Lo primero que haría es aumentar las pensiones. Creo que hay que aumentar todas las pensiones que hoy día están menos de 350.000 pesos, todas. Y la pensión básica, la mínima, llevarla a 100.000 pesos más 5.000 pesos de un bono de transporte, porque realmente es muy complejo vivir con lo que están ganando hoy día. Además, y el segundo tema que haría es inmediatamente un acuerdo con el gobierno alemán o de Finlandia o de Nueva Zelanda, de tal manera de poder tener una muy buena capacitación de los trabajadores, una capacitación que les permita ganar más, que es lo que hice cuando era ministra del Trabajo, pero también de tener liceos técnicos profesionales de excelencia, donde un joven a los 18 años pueda obtener un buen trabajo con una remuneración digna. Y si es presidenta, ¿le pediría a los presidentes de los partidos que lo apoyan, la UDI y RN, que dieran un paso al costado para la renovación política? La renovación política, mire, el tema de los partidos es un mundo aparte y a mí la verdad es que no me fascina el mundo de los partidos. Al final yo creo que hay que entenderse con todos y eso es lo que decía también Marco Enrique. Uno puede entenderse con gente como Patricio Walker, como Soledad Alvear, como Camilo Escalona, porque son gente muy... Al final es gente que quiere a Chile y con ellos el diálogo es posible, aunque pensemos a veces muy distinto. ¿Entenderse con todos incluiría también, por ejemplo, a Franco Parisi? No, porque personas que podrían colaborar con usted en su gobierno. Él no va a estar en el Parlamento, así que no, y tampoco va a estar en ningún lado. Franco Parisi quiere contestar. Sí, claro. Es peligroso mentir tanto. Tú no comulgas con los partidos políticos y has estado todo el tiempo en un partido político, Elin. Pero bueno, yo creo que la gente ya sabe quiénes mienten y quiénes dicen la verdad. ¿Por qué no subiste las pensiones antes? ¿Por qué no? ¿Por qué no subiste el salario mínimo antes? Y te recuerdo, el año 2011, tú tenías una carpetita por si caía la crisis. Y yo te lo dije, que no venía ninguna crisis. Yo estudié, hice todos los estudios posibles. Y no venía ninguna crisis. Pero pucha que nos asustaron. ¿A cuánta gente no le subieron el sueldo porque decían que la ministra del Trabajo decía que venía una crisis? ¿Cuántos quisieron ser emprendedores? Y lo asustó la señora Matei. Eso es lo que yo digo, Evelyn. Hay que hacerse cargo de las cosas. Yo creo que han hecho el aporte varios políticos. Pero yo quiero más espacio para un Sven. Quiero más espacio para un Marco Dominami, para un Marcel Clot. Esas son las diferencias que nosotros queremos. Porque a mí no me va a asustar Jovino Novoa, porque no tengo miedo, ni Carlos Larraín, ni Guido Girardi, ni Walker. Creo que hay mucha gente que quiere cambiar Chile. A ellos yo estoy convocando. A ellos yo les digo, se puede. Y no le tengan miedo, porque lo más interesante es que uno es dueño del destino y no los mismos de siempre. ¿Quiere contestar Evelyn Matei? No, Marco Enrique Ominami, que ha sido aludido, si quiere contestar. Mínimo del respeto entre nosotros, decirnos y nombrarnos bien, es Marco Enríquez Ominami. Son dos padres que honro, uno que murió en combate, estimado candidato, y otro que fue exiliado. Así que, por respeto, digámonos los nombres como corresponde. Gracias. Ok, Evelyn Matei, ¿quiere contestar a Franco Parisi? Yo creo que él se olvida de que aquí hubo un terremoto y un maremoto feroz. Y que muchas de las cosas que este presidente hubiese querido hacer no se pudo hacer porque se requirió mucho dinero en poder reconstruir todos los hospitales que se cayeron, las escuelas que se cayeron o que estaban dañadas, las casas. Y por lo tanto me extraña que alguien que dice ser economista no entienda que el dinero realmente se tuvo que, desgraciadamente, poner en otras partes y no en el aumento de pensiones. Pero ya eso está pagado y, por lo tanto, en el próximo gobierno lo vamos a hacer. Así que eso es. Yo creo profundamente en la dignidad de las personas, en que todos somos iguales, en que la persona de más escasos recursos y la persona que más recursos tiene son todos hijos de Dios y por lo tanto merecen el mismo trato con dignidad. Y de ahí nacen mis propuestas, porque en el fondo, si no se les da un trato digno, entonces ¿cómo podemos pensar que efectivamente somos todos iguales ante Dios? Por eso que parte este tema desde la educación, que es lo que más iguala. Además de aumentar las remuneraciones de los profesores y de las educadoras de párvulo, tenemos que invertir muy fuertemente en los parvularios, porque ahí es donde se forma la inteligencia de los niños y ahí es donde se forma el carácter también.
Tenemos que preocuparnos muy fuertemente también de los liceos técnicos profesionales, como ya decía, y en general de la educación y de la capacitación de los trabajadores, que es lo que les permite acceder a mejores puestos y a mejores remuneraciones. Y quiero decir que no le voy a regalar la educación universitaria a los hijos de los más ricos, de ninguna manera. En segundo lugar, nos vamos a preocupar muy fuertemente de la delincuencia, porque eso no le deja vivir a las personas en sus barrios. Eso parte con prevención en los colegios, parte por también cuidar a nuestros carabineros y darles más facultades. También tenemos que ver cómo están fallando nuestros jueces y además rehabilitar a las personas que están privadas de libertad, porque ellos también son seres humanos y tenemos que darle otra oportunidad. Vamos a combatir muy fuertemente todo lo que son los abusos contra trabajadores, si ustedes me vieron fiscalizando, abusos también contra consumidores y abusos contra las pymes. Eso no se puede tolerar. Nos vamos a preocupar muy fuertemente de los pensionados, y ya les hablaba del aumento de las remuneraciones, y a las mujeres que están trabajando y que están trabajando en jornada completa en una empresa, les aseguramos que van a ganar al menos 300.000 pesos mensuales.